Buenas tardes, amada iglesia. Damos las gracias a Dios junto a mi hermano Pedro. Hace 2 años estuve aquí acompañándolo, estuve compartiendo con ustedes y después de 2 años es un gran honor nuevamente estar entre ustedes, poder verlos, poder compartir y que Dios me dé la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Amén. Reciban los saludos de la Iglesia de Cristo en Chile, de nuestra congregación Los Nogales, los ancianos, los diáconos, los evangelistas. Les mandan muchos saludos. Sepan también que oran por ustedes allá en Chile y que la Iglesia en Chile los lleva también en el corazón. Amén. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro. Vamos a estar considerando el capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, desde los versos 1 al verso 4. Voy a compartir en esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿Por qué está este pasaje aquí? ¿Por qué Pedro habla de este pasaje aquí en el capítulo 5? Para entender un poco, tenemos que entender el contexto de la carta. La carta de Pedro es una carta de sufrimientos. Los destinatarios están sufriendo y eso podemos verlo desde el capítulo 1. Si usted me acompaña al capítulo 1, verso 1, fíjese cómo eran los destinatarios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos, quienes recibieron esta carta fueron expatriados. ¿Saben lo que significa? Fuera de su país. Desalojados. Sacados fuera de su patria. ¿Sabe lo que significa? La iglesia, los hermanos que recibieron esta carta, tuvieron que dejar sus hogares, sus trabajos, sus familias, la vida cotidiana que llevaban, solo por servir a Jesús. Y en este peregrinaje están sufriendo. Miren el verso 6 del capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Los mismos que tuvieron que dejar su patria están pasando por diversas pruebas, de todo tipo, en todo momento. Fíjese lo que están viviendo quienes recibieron esta carta de Pedro. Miren el capítulo 2, verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, están murmurando, hablando mal de los cristianos y diciendo que los cristianos son malhechores. Miren el capítulo 3, verso 14.
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Sabe por qué están padeciendo los cristianos? Por ser justos, por ser personas justas. Capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan de lo que están pasando. No es algo nuevo, es algo que ustedes sabían. Y mire cómo termina el capítulo 5, verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todo es obra de Satanás. Él es el que está detrás de cada cosa. Él es el que está queriendo devorar a los cristianos. Y si los cristianos de esta carta se están preguntando ¿por qué nosotros tenemos que pasar por eso? El verso 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo. Ese es el contexto de la carta. Por todas estas razones, por cristianos que están sufriendo, cristianos que lo están pasando mal, cristianos que deben estar llorando, cristianos que han perdido sus cosas, cristianos que están llevando un gran bolso sobre su espalda, un gran peso, Pedro se dirige a los ancianos de la congregación. Por todas esas razones. Y comienza el capítulo 5, verso 1, diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Una frase que omite la versión Reina Valera, pero el texto original lo dice, es la palabra por tanto. Originalmente el texto dice, por tanto, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y para mí esa palabra es de suma importancia, porque por tanto es un conector con lo que ha dicho para lo que va a decir. Por tanto es un punto medio para unir dos cosas. ¿Y qué es lo que está pasando en el capítulo 4 que Pedro tiene que pedirle a los ancianos un ruego? Miren el 4:12, la misma idea. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Verso 16, pero si alguno padece como cristiano. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Verso 19, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. Por tanto, por estas cosas, ruego a los ancianos de la iglesia. Por estos padecimientos, por esto que está pasando. Todos los padecimientos, los sufrimientos, los desánimos están conectados con el ruego de Pedro hacia los ancianos de la congregación. En otras palabras, ancianos, quiero rogarles, quiero pedirles por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos que están padeciendo. Quiero rogarles, ancianos, por aquellos que han tenido que dejar sus hogares, por aquellos que andan como peregrinos, por aquellos que andan errantes, que están hablando mal de ellos, que están padeciendo. Ese es el ruego a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Cuando Pedro usa la palabra ruego, a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque Pedro podía darles un mandato. Vayan a hacer lo que les pido. Quiero que me hagan caso en lo que les voy a pedir. Les exijo que hagan esto. Pero Pedro no es así. Pedro no tiene ese corazón. Pedro no tiene un corazón de altivez. Pedro es humilde.
un hombre totalmente humilde. ¿Y cómo lo vemos? Por la palabra que usa. Ancianos, les ruego. Nada de mandarlos, nada de tratarlos como cualquier cosa. Se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. Y cuando Pedro se presenta delante de ellos, lo hace con humildad. No los pasa por alto, no pasa por arriba de los ancianos, porque eso no hacen los hombres de Dios. Con humildad. Ancianos, les ruego. ¿Y cuál es la petición de Pedro? No lo hace hasta el verso 2. No lo hace hasta el verso 2. Pero hay cosas que el verso 1 todavía nos va a enseñar. No solo nos enseña la humildad de Pedro, y no solo nos enseña la situación. El verso 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esto nos enseña algo maravilloso. ¿De qué parte son los ancianos? De entre vosotros, entre ustedes. No son apartes, no son un grupo de hombres superhéroes, son de entre ustedes mismos. Son personas que también están sufriendo. Eso es lo que quiero mostrarles aquí. Si la iglesia aquí está sufriendo, los están persiguiendo, están llorando, están teniendo que dejar casas, y los ancianos son de entre ellos mismos, los ancianos también están padeciendo, también están sufriendo, también han tenido que dejar sus cosas, también son expatriados, también cargan con su propia mochila, también tienen su propia carga por encima de ellos, también están sufriendo y probablemente también han derramado lágrimas, hermanos. Ese es el contexto de la carta. Pero lo hermoso es que aún así Pedro tiene una misión para ellos. Sabe que están sufriendo, sabe que están padeciendo, pero ancianos, les ruego, se los ruego, y lo hago con mucha humildad. Se los ruego, miren a la gente, miren el rebaño, preocúpense de ellos. Ese va a ser el ruego para ellos. Sé que están sufriendo, sé que están padeciendo, pero igual voy a hacerles una petición y un ruego. Otra cosa interesante del verso 1 es que Pedro dice, yo, anciano, también con ellos. Hay cosas importantes acá. Pedro en el 1:1 se presenta como apóstol, pero aquí se presenta como un anciano, y no hay duda de que el apóstol Pedro es el gran baluarte de la iglesia del Señor. Usted puede preguntarse por qué. Fue el único de los 12 por caminar sobre el mar. ¿Sí o no? Fue el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero de los 12 en anunciar el Evangelio de Cristo a 3,000 personas. Fue elegido para abrir las puertas de la iglesia. Ese es el apóstol Pedro. Fue él con los demás apóstoles quienes debían guiar a la iglesia del Señor en la doctrina. Ese es Pedro, un hombre lleno del Espíritu, ¿cierto? Pero es el mismo que cometió muchos errores también. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. El mismo Pedro que le cortó la oreja a un hombre. El mismo Pedro que muchas veces tuvo dudas de Jesús. El mismo Pedro que por miedo a los judíos no quería juntarse con los gentiles. El mismo Pedro que cometió un montón de cosas y tuvo un montón de dudas. Pedro no siempre fue un hombre perfecto. Fue un hombre muy parecido a nosotros, para que usted lo sepa.
Y a mí me llama la atención esto. ¿Usted elegiría como anciano a un hombre que tiene un currículum como Pedro, que ha negado a Jesucristo? ¿Sería postulante o candidato a anciano en nuestras iglesias de Cristo? Seamos honestos. ¿Por qué no? ¿Sería candidato a anciano un hombre que le avergüenza predicarle el evangelio a personas que no son del pueblo de Israel? ¿Sería candidato a anciano un hombre que es capaz de negar a Cristo y de maldecir y de sacar un arma y cortarle la oreja a un hombre? ¿Ese es el prototipo de anciano de nosotros? Pero Dios lo eligió. Amén. Es un anciano. Y aquí está. Yo anciano también con ellos. Eso es muy importante. ¿Por qué puede ser anciano Pedro? Porque en Cristo Jesús ya no vemos a las personas como eran antes. En Cristo Jesús la gente cambia. En Cristo Jesús la gente comienza a experimentar cambios. El Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de las personas y es el Espíritu que da el desarrollo en la vida de las personas como Pedro. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, como dice 2 de Corintios, a nadie conocemos según la carne. Ya no miramos a la gente así. Ya no recordamos los pecados que cometió antes. Vamos viendo el progreso que Dios va haciendo en cada persona, porque así mira a Dios. Amén. Si Dios hubiera mirado al Pedro que negó a su hijo, siempre, nunca hubiese sido ni apóstol, ni anciano, ni ningún líder. Así es la verdad. Por eso aprendemos de Dios, a mirar como Dios ve, a darle oportunidades a los hombres tal como Dios lo hace. Podemos ser imperfectos, pero Dios nos va perfeccionando. Amén. Ese es Dios. Yo anciano también con ellos. Pero esto es una frase alentadora para los ancianos. ¿Saben por qué? Porque los ancianos están sufriendo. Al igual que el pueblo, al igual que los hermanos de esta carta, también están padeciendo. Y Pedro les está rogando a los ancianos que se preocupen de la iglesia. Pero Pedro, al decirle, yo también soy anciano con ustedes, es que Pedro les está diciendo, voy a ser el primero en darles el ejemplo. Porque yo soy de entre ustedes mismos. Yo soy anciano con ustedes. Yo también estoy sufriendo como ustedes, pero estoy listo también a cumplir con mi obligación, la que Dios me ha dado. Amén. Anciano, yo anciano también con ellos. Y no solo eso, testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué aparece esta frase en medio de un ruego a los ancianos? ¿Por qué aparece esta frase en medio de los sufrimientos y la petición que Pedro tiene para los ancianos? ¿Por qué aparece esta frase, testigo de los padecimientos de Cristo? Pedro está con esto diciéndole a los ancianos, pastores, el Cristo, quien va a ser llamado más adelante el príncipe de los pastores, por salvar y por cuidar un rebaño, también padeció, también sufrió, incluso dio su vida, y yo lo vi. Yo estuve ahí. El Señor, el pastor de los pastores, el rey de los pastores, también sufrió por su iglesia. Bien. Y yo fui testigo de eso. Yo estuve viendo cómo él sufrió al punto de dar su vida. Ese es el aliento de Pedro a los ancianos. Él quiere que los ancianos puedan realizar su trabajo, pero es difícil. Por eso los alienta. Miren a Jesús. Él lo hizo. Él también estuvo ahí. Él sabe lo que es padecer. Él sabe lo que es sufrir. Jamás cometió alguna injusticia,
pero ahí está por la iglesia sufriendo ancianos. Yo también voy a hacerlo, dice Pedro, y se lo ruego. Ustedes también ocúpense en esto, aunque sufren, porque así sufrió Jesucristo. Y la otra frase añade el versículo 1, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí viene la esperanza para los ancianos. Esta es una frase llena de esperanza que los puede alentar a ellos. La gloria que será revelada tiene que ver con la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Él viene, se va a manifestar, va a aparecer en cualquier momento. La gloria de Jesús será revelada y nosotros la veremos. Que Cristo venga, que Cristo se manifieste, es inevitable. Él va a venir, es una realidad. Y por eso Pedro está completamente seguro. Pero hay algo importante en esto. ¿Por qué? Porque Pedro no solo fue testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro también fue testigo y participó de esta gloria que será revelada. Usted puede decir, ¿cómo? Mira segunda de Pedro. No pierdas este pasaje. Mira segunda de Pedro capítulo 1, versos 16 al 18. Esto es muy interesante. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Mire lo que dice Pedro acá. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea que lo que nosotros les hemos predicado de la venida de Jesús no son cuentos, no son historietas, no son fábulas, dice el apóstol Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Para Pedro, en un momento de su vida, logró ver la majestad inminente de Jesús. ¿En qué momento fue esto? Verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Para Pedro, cuando Jesucristo delante de Pedro, Juan y Jacobo se transfiguró, esa fue una imagen del Cristo glorificado que va a venir por su pueblo. Amén. Y yo lo vi, dice el apóstol. Yo lo vi. Yo vi a la majestad, yo vi la gloria de Jesucristo, yo vi a ese Cristo maravilloso. Fui testigo de eso. No solo fui testigo de sus padecimientos, fui testigo de la gloria y de la majestad del Señor. Por eso, esta es una frase llena de esperanza. ¿Por qué? Es como que dijera ancianos. Sé que muchos van a sufrir, sé que también padecen, sé que a veces lloran, pero recuerden esto, el Señor Jesucristo también sufrió y yo fui testigo, pero también sé, así como sufren, también ustedes participarán de la gloria de nuestro Señor. Amén. Sé que ustedes van a sufrir, pero también sé, ancianos, que ustedes también van a participar de la gloria que será revelada. Amén. Amén. Con esa introducción del verso 1, viene el ruego. Ahora Pedro va a pedirles, ahora Pedro va a hacer la petición. Amén. Versículo 2. Ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esa es la petición. Después que dijo todo esto, ahora Pedro hace la petición. Ancianos, apacienten. La idea de esta palabra es dar pasto, pastar al rebaño. La petición es, ancianos, les ruego, alimenten la casa de Dios.
aliméntenla, denle su alimento, anden en medio del rebaño y atiendan a sus ovejas. Esa es la petición de Pedro. Atiendan la necesidad de ellas. Esta es una petición llena de amor, porque para esto se necesita mucha dedicación. Se necesita tener un cuidado especial por el rebaño, de cuidarlo, de alimentarlo, de protegerlo. No quiero que las ovejas estén mal. No quiero que las ovejas estén solas. No quiero que les falte comida. No quiero que les falte agua. Quiero cuidarlas de cualquier cosa. Y a mí me llama la atención esto porque me recuerdo la petición de Jesús al apóstol Pedro. En Juan 21, ¿se acuerdan de eso? No lo busquen. ¿Se acuerdan la última petición del Señor Jesús a Pedro? Apacienta, Pedro, cuida, apacienta mis ovejas, apaciéntalas, cuídalas. ¿Me amas? Sí, cuida mi rebaño. ¿Me amas, Pedro? Sí, cuida. Hermanos, ¿saben cuánto tiempo ha pasado de esa petición hasta aquí, hasta esta carta? 30 años. Cuando Jesús le hizo la petición a Pedro, Pedro no entendía para nada lo que Jesús le estaba diciendo. Pero han pasado 30 años. Pedro ha madurado. Pedro ve distinto. Y ahora no solo es un pastor de ovejas. Él está haciendo la misma petición a los ancianos de la iglesia. Esto es un desarrollo. No es algo de un momento a otro. Pedro necesitó pasar mucho tiempo para que pudiera madurar. Aún así Dios lo elige. Y ahora el propio Pedro está diciéndole a otros ancianos, cuiden el rebaño, aliméntenlo, anden en medio de las ovejas, protejan. Pedro al madurar se dio cuenta de la gran labor que le fue encomendada por el Señor y esa misma labor la está transmitiendo y se la encomienda a los ancianos. Este pasaje, hermanos, nos muestra como ovejas. Eso es lo que somos. Para Dios somos ovejas. La particularidad de las ovejas es que no tienen líderes. Tienen que haber pastores que las cuiden. Tienen que haber ancianos que las protejan, que las alimenten, porque nosotros como ovejas no podemos solos. Esa es la imagen. Necesitamos siempre de hombres que quieran cumplir esta maravillosa labor. Este es el plan de Dios. Amén, iglesia. Este es el plan de Dios. Dios espera que a pesar de que los sufrimientos, a pesar de lo que pasa a nuestro alrededor, a pesar de que carguemos con un bolso demasiado pesado a veces por la propia vida que vivimos, podamos dejar espacio para andar en medio de las ovejas, cuidarlas, alimentarlas y protegerlas. Amén. Amén. ¿Cuál es la imagen? ¿De quién se aprende? En el Antiguo Testamento, ¿quién era el pastor? Jehová es mi pastor. Dice David que fue un pastor de ovejas, pero cuando se presenta delante de Dios también es una oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en la mente de David dice, Él me pastoreará. Esa es la idea del pastor, que anda en medio del rebaño. Lo mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Él es el buen pastor y Él conoce a las ovejas y las llama por su nombre porque anda en medio del rebaño. ¿Cuál es la petición entonces? Pedro le está pidiendo a los ancianos, adapten la labor de Dios, la labor de Jesucristo en sus vidas. Esa es la petición. ¡Wow! ¡Qué desafío! Amén. ¡Qué desafío! Ese mismo modelo de Jesús, el mismo modelo del Padre, la misma función,
es la que Pedro quiere desarrollar en los ancianos. Apacienta mis corderos, Pedro, apacienta mis ovejas. No lo entendió, pero ahora sí. Pedro necesitó de un pastor. Cuando Jesús estuvo en este mundo, su padre fue su pastor, pero Jesús fue el pastor de Pedro. Pedro fue el pastor de estos hermanos. Y esa es la idea de Dios en la iglesia del Señor. Que las personas puedan ir desarrollando el corazón de Dios, de proteger y cuidar el rebaño de Dios. Eso es lo que Él espera, el mismo corazón de Dios. Cuiden, alimenten el rebaño de Dios. Y lo que dice también el pasaje es: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No solo se apacienta, no solo se alimenta, también se protege, se cuida el rebaño. Se cuida. Los ancianos deben proteger y cuidar la iglesia. Los ancianos cuidan el rebaño porque son de entre nosotros mismos. Conocen a las ovejas que están alrededor de ellos. Las protegen, las cuidan. Están siempre pendientes. La palabra cuidando de ellas tiene el sentido de estar supervisándolas, estar atentos, que nada les afecte. Estar pendiente, mirando al rebaño con atención y dedicación. Recuerden que los cristianos de esta carta están padeciendo persecuciones, están murmurando de ellos, los están calumniando, están hablando mal de ellos. Y los ancianos, al ver lo que les está pasando a sus ovejas, las cuidan, las protegen y las alimentan. Ese es el concepto. Cuidando de ellas. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Porque Jesús lo hace. Porque Jesús cuidó de nosotros. La petición es: piensen como Jesús. Hagan lo que hizo Jesús. Él es el modelo a seguir. Él es lo que buscamos. Pedro quiere que los ancianos puedan cumplir el rol que Jesús cumple y que ha cumplido siempre. No buscar su propio beneficio, sino buscar el beneficio de los otros. Despojarse de sí mismos para servir a otros. Cuiden de la grey, anden en medio de ella. Vean lo que les afecta, lo que les debilita, lo que el mundo les está haciendo. A pesar de que ustedes estén sufriendo, denle tiempo, aliméntenlas y cuídenlas. Este es un trabajo lleno de amor, lleno de dedicación. Hermanos, ese es el trabajo de los ancianos. Ese es. Yo sé que los ancianos sufren. He visto a mis ancianos llorar. He visto a mis ancianos sufrir. Y también sé que sus ancianos sufren. También sé que han padecido. También sé que han llorado. Pero gracias a Dios están ahí, listos para cuidar a su pueblo. Amén. Amén. Ahí están. Ahora Pedro hace 3 contrastes para mostrar cómo debe ser el corazón de los ancianos que sirven a la grey. Dice número 1 en el 5:2, no por fuerza, sino voluntariamente. 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué significan estos contrastes? Número 1, no por fuerza. Significa, si hay algo, hermanos, que han vivido estos hermanos, es que los están forzando. Los están forzando a salir de sus casas. Los están forzando en el trabajo. Los están forzando en todas partes. La iglesia ha sido forzada una y otra vez
por su entorno, por donde están viviendo. Y Pedro quiere evitar esto en medio de la iglesia. Sabe cómo han sufrido los cristianos que están siendo forzados día y noche por este mundo. Pero Pedro les está diciendo, entre ustedes no debe ser así, debe ser voluntariamente. El anciano lo hace por voluntad propia y esa idea significa por el deseo que nace del corazón. Algo que nace en el corazón de las personas por el solo hecho de querer hacerlo. Es voluntario, lo hace porque quiere. El pastoreo va ligado al corazón. Nace del amor hacia el rebaño. Se protege, se supervisa, se cuida porque se ama la grey. Ese es el sentido. Los ancianos van a visitar, van a cuidar, van a proteger, van a alimentar. Solo por el deseo y satisfacción de hacerlo. Simplemente porque quieren ver el rebaño. Quieren estar con ellos. Quieren alimentarlo porque lo aman. No hay otra cosa que los motive más que las propias almas y las propias ovejas del rebaño de Dios. No es por fuerza. No andan mandando a la gente forzadamente, sino con voluntad propia, algo que nace del corazón. Segunda cosa, verso 2, no por ganancia deshonesta. Esta frase, hermano, siempre va ligada en el Nuevo Testamento a los falsos profetas, a los falsos maestros. Siempre usted puede ver en las Escrituras que son los falsos maestros quienes andan detrás del dinero. Eso los motiva, eso los mueve, eso los anima a hacer su trabajo. Tóqueles el bolsillo y va a ver cómo reacciona. Eso hacen los falsos maestros, pero no los ancianos. Los ancianos no son motivados por esto, no por ganancia deshonesta. No lo hacen por eso. Ahora uno podría preguntarse aquí, ¿un anciano podría la iglesia sostener un anciano? ¿Es eso lícito si no debe hacerlo por ganancia deshonesta? ¿Puede entonces la iglesia sostener a sus ancianos? Miren, busquen Primera de Timoteo. Quiero mostrarles un contraste aquí. Antes de Primera de Timoteo, primero vamos a ver el corazón de los falsos maestros. 6, versos 9 y 10. Así son los falsos maestros. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro, cambiaron el amor de Dios por el dinero. Por eso, en dos cosas se muestra el corazón. Cuando se toca el bolsillo de la gente y en la sujeción. Ahí muestro quién soy. Realmente. Ahí mostramos quién soy. Y en la sujeción. Eso no deben ser los ancianos. Pero un anciano podría ser sostenido por la iglesia. Miren el capítulo 5 de Timoteo, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí hay algo bien interesante. Dios espera que se trate con doble honor a los ancianos. Darle honor primeramente por la labor que cumplen, de cuidarnos, de protegernos, de pastorearnos. Pero el doble honor, ancianos que no solamente se dedican al cuidado, sino que se dedican a la enseñanza, a predicar, a enseñar a la grey, a alimentar a la grey a través de la palabra. Pablo dice, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa eso?
darle sustento. La iglesia pueda sustentarlos, porque no solo están cuidándonos, también están enseñándonos, están pasando su tiempo con nosotros, están siempre tratando de ayudarnos. Y mira el verso 18, ahí lo va a decir, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. ¿Puede entonces un anciano ser sustentado por la iglesia? Por supuesto que sí, pero no es lo que lo motiva. Esa es la gran diferencia. No es lo que lo motiva. No es su motivación recibir dinero. No es su motivación el sustento. La motivación son las almas. Los falsos maestros buscan esas cosas. Ellos son motivados por eso, pero no un anciano de Dios. Amén. Amén. No un anciano de Dios. Al entender esto, yo hablo de mi congregación, doy gracias porque 3 de mis ancianos no son sustentados, pero andan en medio del rebaño haciendo un gran trabajo. Se esfuerzan cada día, están en la noche pasando tiempo entre pasando tiempo entre los hermanos, todos sus momentos libres, andando en medio de las ovejas de Dios. Y eso es una bendición. Amén. Y yo sé que en esta congregación también hay pastores que no son sustentados por la iglesia. Y eso es una gran bendición, porque eso muestra su corazón, aunque Dios espera que la iglesia pueda tenerlos por dignos de doble honor. Pero están haciendo un trabajo con todo su ser, con todo su corazón. ¿Por qué no buscan estas cosas? Amén. Amén. Y eso es para dar gracias a Dios. Porque no es por eso, sino con ánimo pronto. Dice el versículo 2, vuelva a Pedro, 5:2. No es por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La palabra es celosamente, con buena disposición, con alegría. No es un anciano ejerciendo una labor pastoral con molestia, molesto, sino por el contrario, está contento, a gusto, entusiasmado, con disposición, gozoso de poder animar a otros, alegre de poder aconsejar el rebaño, los levanta y lo hace con gusto. Eso es con ánimo pronto. Y los miembros de la congregación provocan gozo en su corazón. Eso hacen los ancianos. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Otra versión dice, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. ¿Por qué? Es la misma idea, el concepto. Los romanos están tratando a los cristianos de ese tiempo como esclavos, como si fueran sus amos. Los patrones en el capítulo 2 están tratando a los cristianos como si fueran amos de ellos. Todo el mundo los ha tratado mal, pero no es el concepto del anciano. Pedro les está diciendo, eso puede hacerlo Roma, eso pueden hacerlo los amos de este mundo, pero no en la iglesia. La iglesia no es así, la iglesia es distinta. No nos enseñoreamos de la gente. El único que tiene señorío sobre la grey es Cristo. Y Él mostró su grandeza siendo siervo de todos y dando su vida por rescate por muchos. Los ancianos siguen ese camino. El camino de Jesús tienen ese corazón. Sirven como Cristo y no se enseñorean de la iglesia del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sabe lo que significa? Los ancianos muchas veces van a predicar en silencio. No de aquí, con su propio ejemplo. Un anciano me decía, cuando quiero que se limpie el local, soy el primero en tomar la escoba, para que la iglesia vea y comience a hacerlo. Cuando se necesita apoyo, soy el primero en estar ahí.
para que la iglesia vea. El mejor sermón para la iglesia es ese. La predicación en silencio, pero con el ejemplo. Siendo ejemplos de la grey. Los ancianos tienen una responsabilidad muy grande, pero llevan una carga grande también. A veces siempre estamos mirando sus imperfecciones, andamos buscándole algún problema o recordando sus días pasados. Y se nos olvida que también llevan sus propias cargas, están sufriendo, a veces lloran, tienen problemas, tienen su propio trabajo y me quieren cuidar. Ese es Dios. Y los ancianos desarrollan ese propio corazón, el corazón de Cristo. Pero lo hermoso es lo que dice el verso 4. A pesar de los sufrimientos, de las aflicciones, del padecimiento, de los días grises a veces, a pesar de que a veces son criticados, a pesar de que a veces tienen que pasar por muchas cosas, Pedro les dice en el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Un día, el que está por sobre todos, el que está por sobre los ancianos, por sobre la iglesia y por sobre todos, un día va a aparecer. Miren, para recordar, número 1, en este pasaje los ancianos padecen como lo hizo Jesús. 2, los ancianos pastorean como lo hace Jesús. 3, los ancianos cuidan como lo hace Jesús. 4, los ancianos lo hacen por voluntad propia como lo hace Jesús. 5, los ancianos hacen el trabajo con alegría como lo hace Jesús. 6, los ancianos dan el ejemplo como lo hace Jesús. Cada cosa que hacen es para ser más como Cristo. Y ese Cristo, ese príncipe, va a aparecer. Un día va a aparecer. Por eso un anciano no ejerce señorío. Por eso Pedro no ejerce señorío. Porque sobre ellos está el príncipe de los pastores. Él está viendo todo, protegiendo todo, supervisando todo y ejerciendo también su pastorado sobre ellos. El príncipe viene y viene pronto. ¿Y sabes a qué viene? El verso dice, a vosotros. A vosotros. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Él viene. El rey viene. Amén. El rey se manifestará. El príncipe de los pastores viene. Y todo el peso, está diciendo este verso, todo el dolor, todo el cansancio, todo el esfuerzo acabará. Y ese día vendrá la recompensa. Ese día viene la corona incorruptible. Ese día viene el gran premio. Pero no es aquí. No es en este mundo. Este mundo nos va a hacer sufrir. En este mundo vamos a tener batallas. En este mundo vamos a tener que dar la pelea por la grey de Dios, por la iglesia de Cristo, por protegerla, por cuidarla. Y vamos a llorar y lo vamos a pasar mal. Pero viene el Señor. Amén. Y ahí se acabará todo. Ese día viene el gozo. Ese día viene la esperanza. Ese día viene el descanso. Amén. El día del Señor. Ahí viene la corona. Ahí viene la salvación. No la corona de este mundo. ¿Sabe cómo es la corona de este mundo? La corona de este mundo se consigue pastoreando por dinero. La corona de este mundo se consigue trabajando y obligando a los que tengo a mi cuidado. La corona de este mundo se consigue enseñoreándome de la iglesia, haciendo que los miembros me teman y nos miren a nosotros como reyes, como el gran pastor.
negándolo a Él. Así se consigue la corona en este mundo. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros ni para su iglesia. Lo que Dios quiere es que nos amemos, nos pastoreemos, nos cuidemos, aunque suframos, y que lo hagamos con alegría, dando el ejemplo a través de nuestras propias vidas. Amén. Ancianos, me dirijo a ustedes con respeto. Sé que aquí hay dos ancianos, mi hermano Armando y mi hermano Julio. Sé que han pasado por problemas y sé que han sufrido. Sé que han derramado lágrimas, sus familias y la iglesia. Pero Dios va a recompensar ese trabajo. Amén. Dios va a recompensar lo que se hace. Dios va a recompensar todo lo que hacen por la iglesia. Amén. Él está sobre nosotros, viendo cada una de las cosas y nos está diciendo, sigan adelante, porque yo soy su pastor y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Sigan adelante, sigan esforzándose, sigan amando esta iglesia con el corazón de Jesús, como lo han hecho. Y si a veces hay que sufrir, Él también sufrió por nosotros. Amén. Seguimos el ejemplo de Jesús. También me dirijo, no solo a los ancianos, a todos los hermanos y hermanas que sin ser pastores cumplen a veces una labor pastoral, pensando en otros, llamando a otros cuando no están, preocupándose de otros, preocupándose de los hermanos, preocupándose de ellos, orando por otros. También les animo a ustedes, sigan adelante, porque la recompensa viene, y viene desde los cielos. Y específicamente, y quiero terminar con esto, me dirijo a todos los varones presentes de la congregación. Mi pregunta es, varones, ¿quieren ser como Jesús? Amén. Hay dos nomás. ¿Quieren ser como Jesús, varones? Amén. ¿Quieren servir como Cristo? ¿Quieren amar como Cristo? Piensen en ser pastores de esta congregación. Porque así se desarrolla Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Quieren amar como Cristo? Amen las ovejas. ¿Quieren proteger como Cristo? Pastoreen a los hermanos y cuiden. Piensen en ser ancianos de la iglesia porque Dios los necesita. Hermanos, la labor más bella y la labor que trae mayor trabajo es ser anciano. Pero Dios está con los ancianos y está con su pueblo. La recompensa viene. Y si usted quiere amar como Cristo, trabaje en su vida, desarrollese para que un día también pueda servir como anciano de esta congregación para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Sigan adelante, Iglesia de Labón. No solo Dios está con ustedes, en Chile oramos por ustedes y en muchos lugares del mundo también se ora por ustedes. ¿Por qué? Tenemos al mismo Dios que nos protege y viene pronto y viene con la corona. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad.